Canarias acoge la cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana, un encuentro anual en el que participan las 22 televisiones que forman parte de esta alianza. La alianza sale por primera vez de Latinoamérica y celebra su reunión anual aquí, en las Islas Canarias, en la frontera sur de España y de Europa. A los 22 países aliados se suman representantes de todas partes del mundo que también colaboran con la alianza. Desde la cadena estadounidense CBS, La Voz de América, la Agencia Europea de Noticias ENEX, el grupo de medios de comunicación chino CMG o Emiratos Árabes Unidos, UAM. La alianza ha cumplido 18 años desde que empezó a trabajar. Durante este tiempo ha permitido a los canales asociados recibir más de 45.000 noticias y alrededor de 1.000 transmisiones de señales en directo al año. Arranca la cumbre de la alianza con nuevos retos, pero fieles al objetivo inicial, seguir compartiendo historias. La Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Radio Televisión Canaria les da la bienvenida. Les invitamos a celebrar los 25 años de Televisión Canaria. Y hoy nos van a permitir que, sin que sirva de precedente, nosotros, Radio Televisión Canaria, sea noticia. Estamos viendo imágenes aéreas del Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, que acoge la 16ª cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana. ¿Qué tal? Buenos días. Un acontecimiento para esta alianza que por primera vez celebra su cumbre anual fuera del continente americano. Y un acontecimiento también para Radio Televisión Canaria, que es anfitrión de esta cumbre de televisiones que acogen a 180 millones de espectadores potenciales, 22 cadenas de televisión que intercambian contenidos con Televisión Canaria, que ustedes pueden ver a diario a través de nuestros informativos y especialmente a través de de Atlántico Noticias, cada día, donde tratamos de hacer cercana información que nos llega de lejos, pero con un acento que nos resulta muy familiar. Y además en un día, en un año como este, en el que Televisión Canaria celebra sus 25 años de vida. Ya tenemos una edad y qué mejor que celebrar un cumpleaños acompañados de estos amigos de Latinoamérica, y qué mejor que hacerlo pues de la mejor manera que sabemos, haciendo televisión. Por eso nos hemos venido aquí a este plató del Hotel Santa Catalina que hemos montado en este exterior para hacer este especial Atlántico Noticias que hoy les vamos a ofrecer, y desde el que hoy vamos a mostrarles los contenidos habituales que les mostramos cada día, pero acompañados de todos estos amigos que nos van también a dar su opinión sobre este plató en el que nos encontramos, un plató improvisado en el que vamos a hablar enseguida de asuntos de actualidad, pero antes les vamos a recordar pues cómo se ha ido desarrollando esta cumbre. Hoy ha tenido lugar la jornada inaugural a cargo del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la administradora general de esta casa, María Méndez, y también el secretario ejecutivo de la Alianza Informativa Latinoamericana, Juan Carlos Isasa. Ya ayer fueron recibidos todos los miembros de esta asamblea en las casas consistoriales, donde se les ofreció un cóctel por parte de la ciudad anfitriona, en este caso, que es Las Palmas de Gran Canaria. Ahí estaba la alcaldesa Carolina Darias, y después a lo largo de esta mañana se ha desarrollado también un coloquio sobre el futuro de la televisión, en el que ha participado el presidente emérito de la Academia de Televisión, Manuel Cambo, que ha sido el encargado de moderarlo, junto a otros miembros de televisiones que participan aquí en esta jornada, y donde se ha hablado del futuro de la televisión. Luego les hablaremos de las conclusiones a las que se ha llegado.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de asuntos que son comunes a todas estas estaciones, a todos estos países que hoy se reúnen. Por ejemplo, la migración, con datos que son terribles. Este es un problema común a todos los países latinoamericanos, a Europa y a Canarias en particular, porque saben que somos una de las rutas principales de migración, una de las rutas en las que, según hemos sabido los últimos datos, mueren cada día 5 personas. Nos convierte esto en una de las rutas más peligrosas del mundo. Bueno, pues hablaremos de estas rutas migratorias, la que tenemos aquí en Canarias, también la que atraviesa todo el continente americano hacia Estados Unidos. Pero tenemos que hablar hoy de otros asuntos, de disturbios que se han producido en distintos lugares del mundo. Miren, los primeros en Francia. Son manifestantes contra la extrema derecha que se han enfrentado en las calles a la policía. Ayer también habló el presidente Emmanuel Macron, que anunció que no dimitirá en caso de que no gane las elecciones legislativas anticipadas que ha convocado después de los resultados de las elecciones europeas en su país. La trifulca ha pasado de la calle a la Asamblea, bueno, al propio Parlamento de Italia, donde se veían estas vergonzosas imágenes. Debatían sobre la autonomía que deben tener las regiones cuando un diputado fue a ponerle una bandera a otro como protesta a la reforma. Ahí ya varios bajaron y se formó este tumulto. Hay 2 heridos, precisamente. Este jueves arranca en Italia una reunión del G7 donde se hablará, entre otros temas, de la guerra de Ucrania. Pero hay también disturbios en otra parte del mundo. 4 efectivos de la Federal. En las calles de Buenos Aires, en Argentina, protestas violentas tras aprobarse en el Senado, por un solo voto de diferencia además, un proyecto de ley propuesto por el presidente Milei, una reforma económica que es clave en sus planes, la ley base, de la que luego les vamos a dar más detalles. Ahí estamos viendo realmente muy cerca los manifestantes y la policía. Bueno, los datos de la crisis migratoria son preocupantes, no dejan de aumentar. Esto ha convertido a Canarias y especialmente a la isla del Hierro, Eduardo Pulido, en uno de los lugares claves de este problema migratorio. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días, Roberto. Nosotros. Muy buenos días, Roberto. La verdad que las cifras de la migración siguen siendo tremendas. Según el Ministerio del Interior, en los 5 primeros meses de este año han llegado a Canarias más de 17.000 personas. Si lo comparamos con el mismo periodo del pasado año, apenas se alcanzaban las 5.000. Más datos. Según el colectivo Caminando Fronteras, este año ya han fallecido 5.054 seres humanos, una media de 33 muertos al día. La ruta canaria equipara casi 4.800 muertes de estas 5.054. Se ha convertido en la más peligrosa del mundo. Y ya ven cuál es la estampa aquí en La Restinga, que se ha convertido en la mayor puerta de entrada al continente europeo. Las carpas de forma permanente de Cruz Roja están situadas aquí para atender en un primer momento a todos los migrantes que arriban a este lugar en Cayuco. Hasta hoy, 13 de junio, al Hierro en 2024, casi han llegado 9.000 migrantes a esta costa de la isla del Hierro. Además, las previsiones no es que sean optimistas.
optimista. Según la ONG Save the Children, en la estación de verano se migra mucho más. Último dato, Salvamento Marítimo acaba de anunciar que envía un nuevo buque a Canarias, más grande, más moderno, para poder colaborar con todas las acciones de rescate humanitario. A los que se incorporará en unos días un buque de gran porte, también polivalente, de lucha contra la contaminación y también de remolque. Lo tenemos ya posicionado en los puertos canarios, a medida que se van necesitando refuerzos en una zona concreta por el aumento de la actividad náutica o de la inmigración. Pero este problema de la migración masiva es un problema global que no afecta solo a Canarias. Compartimos este problema con muchas partes del mundo. Fíjese, según ACNUR, 35 millones de personas, 35 millones de refugiados han tratado de salir de sus países e ingresar en otros. Una de las fronteras más tensionadas en los últimos tiempos es la que une Estados Unidos y México. La peregrinación de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos ha seguido creciendo en los últimos años. Muchos se juegan la vida en el intento. Y cuando llegué allá a la mitad del tren para subirme a la parte más hacia arriba, yo caí hacia el medio del tren y ahí fue donde el tren me amputó la pierna. Son tantos días que uno lleva pasando por ahí roncha en esos trenes, por ahí aguantando todo, hambre, sed. Si no es hoy, mañana, pero aquí vamos a seguir en pie de lucha hasta que lograr pasar. Según la aduana norteamericana, Ucrania, China, India, Rusia, México, Guatemala, Cuba y Venezuela encabezan la lista de nacionalidades que intentan cruzar la frontera a través de México. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha logrado reducir en un 50% la detención de migrantes irregulares en la frontera norte con los Estados Unidos. Migrantes que recorren un largo camino atravesando otros territorios, países de tránsito. Nosotros somos migrantes que solo vamos de paso a ese país. No estamos ni en estadía ni nada. Es el caso de la selva colombiana del Darién. Más de 500.000 personas la atravesaron en 2023 para llegar a Panamá. La complejidad de estos movimientos migratorios exige respuestas para rebajar la tensión de los territorios y evitar las mafias. Estos y otros asuntos fueron tratados el pasado mes de mayo en la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección celebrada en Guatemala. Estamos sobre todo ante un fenómeno humano, algo que toca la vida de las personas. Un marco crucial de cooperación basado en principios de solidaridad y derechos humanos. La presencia de Estados Unidos en esa reunión no ha evitado que el ejecutivo de Biden haya tomado duras medidas restrictivas a 5 meses de las elecciones presidenciales, blindando la frontera sur con México. La nueva norma frena las peticiones de asilo una vez alcanzados los 2.500 cruces fronterizos semanales, permitiendo las devoluciones en caliente. No somos ladrones, somos unos trabajadores, mi hermano. Ayúdenos con los derechos humanos. Así lo contaba Televisión Azteca. Esta mañana migrantes cruzaron los alambres de púas, estaba un grupo y fue recibido por patrulla fronteriza. Algunos estados norteamericanos y otros países de tránsito o receptores de migrantes trabajan también en normas que regulen los crecientes movimientos migratorios. Bueno, decíamos que el número de personas refugiadas era 35 millones, el de desplazadas, según datos que acaba de revelar Naciones Unidas, es mucho mayor, 117 millones solo en 2023, cifra que además es probable que en estos primeros 4 meses del año se haya superado. Advierten que los números podrían aumentar si no se implementan grandes políticas globales, hablamos de solicitantes de asilo, refugiados o forzados por conflictos bélicos. La ONU indica que esta cifra lleva 12 años al alza. Bueno, 2 personas que conocen bien esta situación porque conviven con informaciones que tienen que ver con este asunto prácticamente a diario. Pepe Naranjos, colaborador de Televisión Canaria en Senegal. ¿Qué tal, Pepe?
Pepe, buenos días. Buenos días, encantado. Y Amada Castañón es jefa de Información Internacional de Televisión Azteca en México. ¿Qué tal, Amada? Bienvenida. Buenos días. Bueno, estamos hablando de dos de las rutas probablemente las más peligrosas del mundo. La de Canarias lo es. Hoy daban un dato terrible, Pepe. 5 personas mueren diariamente en esta ruta, en Cayuco, en embarcaciones precarias hacia las islas. Lo vemos pues prácticamente todas las semanas en Canarias, ¿no? Embarcaciones muy precarias que están llegando atiborradas de gente, 300, 350 personas. La navegación desde Mauritania o desde Senegal, que son los principales puntos de partida, pero también del sur de Marruecos. Acabo de estar en Lanzarote y Fuerteventura, han llegado muchísimas embarcaciones en los últimos días. Esa navegación es muy peligrosa, es muy complicada. Cualquier mínimo detalle puede generar un accidente mortal. Están muriendo decenas, cientos, miles de personas en el mar, y es algo que por más que lo repitamos, por más que lo digamos, uno no se acaba de acostumbrar a que en la orilla de nuestras playas, ¿no? en ese mar que nos separa de África, esté muriendo tanta gente, ¿no? Movidos por la desesperación, por los conflictos, por el cambio climático, por los retrocesos de las libertades y por la expectativa de tener una vida mejor. Un problema humanitario que se da también en la frontera entre México y Estados Unidos, una puerta que se convierte en un muro contra el que chocan miles de personas a diario, Amada. Sí, a diario, y tan solo el año pasado se contabilizó, en lo que la medida que se puede contabilizar este fenómeno, pues casi 700,000 personas son las que han llegado a México atravesando pues prácticamente algunos más después de Centroamérica, desde Colombia, Venezuela, otros parten desde Centroamérica hacia México. La ruta es terrestre en este caso, y sí, llegan, pues tienen que atravesar más peligros porque se enfrentan a otro tipo de situaciones, además de la adversidad de falta de comida, de atravesar zonas desérticas, zonas selváticas, el tren, la bestia, el tren este famoso que se ha hecho, que es por el que muchos aprovechan para tomar una ruta y acortar un poco el camino, pero pues es una travesía muy larga en la que también se enfrentan al crimen organizado en ciertas partes de México. Un camino larguísimo, Amada, porque recorre prácticamente todo Centroamérica, sale del sur en algunos casos, de Venezuela, por ejemplo, se están dando muchísimos casos ahora, recorre toda Centroamérica y atraviesa todo México, que tampoco es un territorio pequeño, y al llegar a la frontera pues se topan con el muro, como bien dices, y ahora las políticas que ha establecido Estados Unidos pues hacen que la gente se quede más tiempo en la frontera, causando un problema humanitario en la zona, en toda la frontera, que es más de 2.000 kilómetros. Amada, ¿qué tipo de atención reciben estas personas que se quedan, digamos, varadas en toda esta frontera, en todos estos miles de kilómetros de frontera? Digamos que la política de México es abierta a recibir a los migrantes, o sea, no hay una política de restricción, pero sí hay, digamos, una retención, tienen que estar registrados, y la verdad es que no hay una política establecida por parte del gobierno, sino que son asociaciones humanitarias, iglesias, las que colaboran para proteger a estos migrantes. Hay algunos centros de refugio, pero nunca serán suficientes para la cantidad de personas que está llegando, y sobre todo en los últimos meses. Y las tendencias están caminando hacia cerrarse, hacia ponerlo más difícil, Pepe, ¿no? Vemos, lo hemos visto en las elecciones europeas, desgraciadamente, ¿no? De este pasado fin de semana, cómo los populismos, las opciones de extrema derecha están ganando cada vez más terreno, ¿no? Y eso está empujando hacia políticas cada vez más represivas, ¿no? En las que la inmigración no es acogida, no es vista con buenos ojos, pese a lo que dicen los organismos internacionales de que necesitamos esa mano de obra migrante para sostener nuestro sistema de bienestar. Pese a todo, se están triunfando las políticas del miedo, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos, los populismos en Europa, en América Latina, en muchos lugares del mundo, que provocan tanto la huida de personas como el hecho de que no puedan llegar porque se aplican esas políticas restrictivas. Y luego, como decía antes, tenemos un cambio climático acelerado, que el impacto se está viviendo de manera muy clara y muy evidente en grandes zonas de África, por ejemplo en el Sahel, con la desertización, las lluvias torrenciales, etcétera, que también empujan los desplazamientos de población. Con lo cual, todo apunta a que los movimientos de población se van a seguir produciendo y que nuestras políticas, nuestra gestión es cada vez más represiva, ¿eh? Una muestra de la determinación de estas personas es que, viendo las noticias que se ofrecen cada día, de los peligros del camino que tú acabas de comentar, es muy por encima, Amada. Sin embargo,
lejos de retrotraer a estas personas, de frenar a que muchos inicien ese camino, al revés, no se frena, ¿no? Sí, parece que va a continuar. Es como el contrario de que Estados Unidos establece políticas más duras para el cruce fronterizo, sigue habiendo más personas enfrentando, ¿qué será lo que enfrentan en su propio país para que hacer esa travesía sea lo mejor que pueden hacer para tener un mejor futuro para sus familias? Eso es lo que yo muchas veces me pregunto, nos preguntamos en la redacción. Y cuando llegan las personas a la frontera, parece que yo creo que es un trauma los peligros por los que atraviesan, pero cuando ha llegado ahí ven como una esperanza de poder llegar y cumplir este sueño, el sueño americano que le han llamado, pero también Estados Unidos ha hecho que los países centroamericanos y México incluido frenen, en lugar de establecer políticas para atacar el problema de fondo, son solamente que frenemos la llegada, el paso a que lleguen a la frontera para quitarles un poco el problema. ¿Se han podido contestar a esa pregunta, Amada? ¿De qué huyen? Pues hemos hecho a través de la Alianza Informativa Latinoamericana precisamente las causas por las que huye la gente, la pobreza, la violencia en sus propios países, algunos conflictos, amenazas, el crimen organizado presente en la región. Todo eso son los factores que contribuyen en el desplazamiento de estas personas y la falta de oportunidades también, o sea, la libertad. Países en los que no existe libertad, no pueden desarrollarse, no pueden expresarse, periodistas que tienen que emigrar, entonces todos tienen que hacer supuestamente una solicitud, pero ya es demasiadas las personas que tratan de buscar una mejor vida que es imposible contenerlas. Violencia y falta de expectativas, Pepe. ¿Es el mismo cóctel que se da en África? Claro, escucho a la compañera hablar y me suena mucho todo, ¿no? Porque realmente la situación en África es muy similar, ¿no? También desde Europa hay un empeño en que los países africanos jueguen ese rol de impedir la llegada de personas a Europa, se subcontrata, ¿no?, la vigilancia. Y con respecto a las causas, efectivamente, ¿no?, hay un problema de conflictos, de guerras. El Sahel hoy está en llamas y nos parece que es un lugar que es muy lejano, pero no, está ahí al lado realmente, ¿no? Hay violencia en el Congo, en Somalia, qué no decir de Ucrania o de Gaza, ¿no?, en otros lugares del mundo, pero África hay conflictos tremendos que se han enquistado desde hace muchos años, lo que decía el cambio climático y luego lo que comentabas de la falta de expectativas, ¿no? Yo sobre todo lo que veo es a una gente joven que está cada vez más conectada con el mundo, que a través de los teléfonos móviles, de internet, saben perfectamente lo que pasa en todos lados y que levantan la cabeza y miran a su alrededor y ven que allí en sus países les va a costar muchísimo salir adelante. Esa tentación es muy, muy poderosa para la gente joven que tiene toda la vida por delante y que tiene sueños, ¿no?, y que son legítimos. Claro, es que antes esos sueños no había una ventana tan clara como ahora con las redes, a lo mejor a las que asomarse, ¿no? Pues estaba la televisión, estaban los medios, pero ya cada vez es más fuerte, parece, claro, que está al lado, ¿no? Si antes podrías pensar que solamente es porque tenían algún familiar que ya ha emigrado y que van a alcanzarlo, pero ahora ya es como nacer de uno mismo, de poder ver que hay otras formas de vida, que por qué yo no puedo acceder a esas oportunidades, y es lo que mueve a la gente, ¿no? Incluso, por ejemplo, desde México también hay emigración a Estados Unidos en busca de esas mejores oportunidades. Bueno, pues ya ven, este es uno de esos problemas comunes que compartimos algunas de estas televisiones, algunos de estos países que formamos parte de la Alianza Informativa Latinoamericana. Amada, Pepe, muchas gracias. Gracias. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, soy Mauricio Parada. Después de su viaje sorpresa a la capital de Ucrania. En el frente de guerra de Kramatorsk, al este del país. Juntos integramos un equipo de más de 14.000 profesionales. Nos fijamos en otro punto del planeta. En Oriente Medio parece que la tregua que se estaba negociando vuelve a estancarse, y todo esto mientras Hezbollah incendia el norte de Israel con decenas de cohetes lanzados desde su territorio. Mientras tanto, un durísimo informe de Naciones Unidas acusa de crímenes de guerra a Israel y Hamás.
Jamás ha vuelto a enfriar las posibilidades de un alto el fuego en Gaza. Hace unas horas el secretario de Estado estadounidense afirmaba que la cúpula de la organización islamista ha cambiado muchas de las partes del plan presentado por Estados Unidos. Some of the changes are workable, some are not. Algunos de los cambios son viables, otros no, ha afirmado Blinken. Sobre todo en lo referente a los rehenes, una línea roja para Tel Aviv, que vuelve a estancar las negociaciones pese a los esfuerzos de la diplomacia internacional. Se mantiene también el temor a una escalada bélica en el sur del Líbano. Hezbollah ha lanzado 160 cohetes sobre el territorio israelí, el mayor ataque desde el 7 de octubre en venganza por la muerte de uno de sus líderes. Todo esto ocurre mientras Naciones Unidas ha publicado un durísimo informe en el que acusa a Israel y Hamás de crímenes de guerra. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que 32 niños han muerto en la franja por malnutrición, including 28 among children under 5 years old. 28 son menores de 5 años. El gobierno de Netanyahu, que apenas ha colaborado, rechaza las acusaciones y las tacha de inmorales. Otro escenario de guerra, el que encontramos en Ucrania. Hoy reunión importante del G7, el grupo de 7 países más industrializados, con la presencia de Zelensky para pedir de nuevo apoyo para mantener la guerra contra Rusia. El G7 podría acordar además utilizar los fondos retenidos a Rusia para apoyar a Kiev. Solamente quiero poner fin a esta guerra agresiva de Rusia, en los términos de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Es lo que decía el presidente ucraniano en 2022, 9 meses después del inicio de la guerra. Este fin de semana tendrá lugar la Conferencia por la Paz en Suiza, una cita en la que la otra parte del conflicto, Rusia, no está invitada. Insisto una vez más, nosotros estamos a favor de las conversaciones de paz, asegura Putin, pero si no podemos estar ahí, es todo un circo, enfatiza. Mientras tanto, los líderes mundiales están llegando a Italia. Se prevé que el presidente estadounidense Joe Biden firme un acuerdo bilateral de seguridad a Ucrania por valor de $50.000 millones. En esta cumbre internacional también estudiarán la forma de darle salida a los más de $260.000 millones en activos rusos congelados que irán destinados a ayudar a Ucrania. Allí al menos 9 personas han muerto y 29 han resultado heridas en el ataque ruso a la ciudad ucraniana de Kryvyi, ciudad natal del presidente Zelensky. Y Rusia responde ante el último paquete de sanciones que le ha impuesto Estados Unidos. A partir de hoy dejará de operar con dólares y euros en su principal mercado financiero, Moscow Exchange. Bueno, veíamos al inicio del programa tensiones en las calles de Francia, pero ojo porque hay tensiones también dentro de la política francesa. Si bien ayer el partido de derecha, los republicanos, expulsaba a su líder por haber anunciado un acuerdo con la extrema derecha, hoy el líder de los republicanos sigue en su puesto. No se ha movido, eso por lo menos dice él, que no se da por enterado. El partido de Eric Coty en las calles de Francia, mientras tanto, nuevos altercados con la policía. Se trataba de una manifestación en contra de la decisión de los partidos de derecha de aglutinar fuerzas de cara a las legislativas del próximo 30 de junio. Protestas que se han sucedido desde que la pasada cita electoral europea Macron disolviera el Parlamento. El presidente ha asegurado que ha adelantado que no dimitirá, algo que considera absurdo, dice, tras el ascenso de la ultraderecha en el país. En Chile llevan semanas padeciendo fuertes lluvias y lo peor es que las inundaciones están obligando incluso a desplazar a miles de personas de sus casas. Las intensas precipitaciones han causado deslizamientos de tierras, algunas viviendas han quedado completamente destruidas. El gobierno chileno ha decretado como zona de catástrofe la región del Biobío, al sur del país. Las previsiones apuntan a que este sistema también llegará a la capital, a Santiago de Chile.
Lluvias intensas también en Florida, en Estados Unidos. Las inundaciones han provocado el corte de autopistas y la cancelación de vuelos. En algunas áreas el nivel del agua ha superado el metro de altura. Y este es solo el inicio, porque el Servicio Meteorológico Nacional predice una actividad de huracanes por encima de lo normal para este año. En algunos lugares del mundo tienen problemas con las inundaciones, en otros con la sequía y con lo que esta provoca. Miren, todavía continúa ese incendio tremendo en los humedales brasileños que ha multiplicado por 10, además, la superficie forestal que ha ardido en los últimos días. El gran incendio en el Pantanal de Brasil, el humedal tropical más grande del mundo, sigue activo, mantiene en alerta a residentes. La situación es crítica. Podría incluso superar a los peores incendios registrados en 2020, que quemaron un tercio de los humedales y mataron a 17 millones de animales. Bueno, pues la Organización Meteorológica Mundial ya ha anunciado que el fenómeno natural del Niño, además del calentamiento global provocado por la actividad humana, va a provocar fenómenos de este tipo. Van a aumentar, queramos o no. El Caribe, por ejemplo, Latinoamérica, alcanzaron un número récord de desastres durante este año que pasó, 2023. Las temperaturas extremas y las olas de calor han afectado al centro y sur de América desde agosto hasta diciembre. En algunas zonas de Brasil los termómetros superaron los 41 grados y en el Canal de Panamá el bajo nivel del agua restringió el tráfico de barcos a partir del mes de agosto. La falta de agua obligó a los vecinos de Guadalajara a comprar garrafas para cubrir sus necesidades, provocó escasez de hielo por toda la región e importantes cortes de luz en el norte, hasta el punto de que en la Ciudad de México se reunieron para pedir agua. Ya estamos padeciendo los estragos, ¿no?, de ese líquido vital. Ahorita venimos a hablarle a Tlalo y a Chalchiclico y su esposa, que nos concede que llegue la lluvia. Pero la transición de la niña al niño a mediados de año provocó un gran cambio y muchas zonas pasaron de sequías a inundaciones. En la República Dominicana se reportaron lluvias torrenciales. Así lo vivían los vecinos y lo narraban nuestros compañeros de la Alianza Informativa Latinoamericana. Siento mucho temor porque yo me endundo cuando la caña se llena. Allá se fue lechuga, todo, nevera y todo el mundo, no quedó nada. El agua vino de un pronto y se metió por atrás y por adelante. Las comunidades que resultaron afectadas son Calle 8, 10, 20, Puente La Ermita y Villaverde. Desde Santiago, Maricela de la Cruz, Noticias SIN. Los especialistas de la NOAA predicen una temporada ciclónica un 85% más activa de lo normal. Héctor de la Cruz, Noticias SIN. El agua también anegó Uruguay, la Alianza informó a pie de calle y desde los refugios. Desde Salto, el informe José Enrique Leivas hicieron una evaluación de cómo se encuentra nuestro departamento y también visitaron los refugios donde se encuentran los inundados. Estamos en uno de los refugios donde están unos 1000 evacuados. Incluso de los pastores que se vieron obligados a trasladar el ganado para salvar a sus animales. Bueno, pues estamos con los representantes de algunos de esos canales que han tenido que cubrir este tipo de noticias, ustedes lo acaban de ver, de estos fenómenos climatológicos, de todo tipo, lo vamos a ver a continuación. Gonzalo Terra es director de noticias de Canal 4 en Uruguay. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo aquí. Y Jessica Hasbun es productora ejecutiva y presentadora de noticias SIN en República Dominicana. Jessica, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto acompañarle, este clima está delicioso. Bueno, un poco frío para ustedes, ¿no? Demasiado. Han traído un poco de lluvia, yo creo, ¿no? El mundo al revés. Han traído un poco de lluvia. Oye, Jessica, estábamos viendo esas inundaciones que hasta hace nada estaban ustedes ahí. No sé si todavía continúan. Fíjate, Roberto, que ahora no solo le tememos a la época de los huracanes, sino que cualquier aguacero, cualquier vaguada provoca fuertes inundaciones en nuestro país. Colapsa la ciudad, el Distrito Nacional colapsa con estas inundaciones. Cuando llueve más de una hora de manera corrida, la ciudad colapsa.
y ya es diferente, ya estamos a la expectativa todos los días, ¿va a llover, no va a llover? ¿Qué va a pasar, qué no va a pasar? ¿Y cómo vamos a poder cubrir esa noticia que se extiende desde la capital hasta el este, el sur, el Cibao? Y vemos esto ya se va dimensionando alrededor del territorio nacional, porque ya las lluvias se han convertido en un fuerte problema, no solamente en la época de huracanes. Claro, ¿ustedes perciben lo mismo? ¿Tienen la sensación, Gonzalo, de que llueve de otra manera cuando hay inundaciones, que también las han tenido últimamente? Uruguay es un país muy tranquilo donde nunca pasa nada, siempre estamos igual, nunca pasa nada relevante. Sin embargo, el año pasado, como corolario de una sequía de 17 meses, el gobierno tuvo que decretar una emergencia hídrica y durante 2 meses y medio no tuvimos agua potable para 1.700.000 personas en la capital y en toda el área metropolitana del sur del país. Y realmente es una situación bastante compleja, bastante difícil. Estábamos acostumbrados nosotros históricamente podemos tomar agua del grifo, es potable, y nos encontramos con esa situación en la que el agua dejó de ser potable prácticamente de un día para el otro. De un extremo a otro, Gonzalo, prácticamente una sequía enorme de no tener agua al abrir el grifo, a también unas inundaciones también. Claro, la sequía provocó, el efecto de la Niña provocó que el embalse de agua dulce donde se abastece a toda esa población se secara, quedó al 3% de su capacidad, con lo cual tuvieron que tomar agua del Río de la Plata, que tiene mucho más sodio y más cloruro, y dejó de ser potable al punto que el gobierno debió asegurarle a los sectores más carenciados 2 litros de agua por día, 2 litros de agua embotellada por día. Una cosa que nunca esperamos que ocurriera, ¿no? Claro, probablemente nadie lo esperó y no se habían tomado las oportunas medidas, ¿no? Bueno, en parte depender de un solo embalse para tanta población hizo que el gobierno, por ejemplo, ya proyectara una obra de $300 millones para tener otro embalse alternativo y no quedar dependientes de un solo embalse que durante más de 100 años no tuvo problemas, pero que ahora, como consecuencia del cambio climático también, nos generó esa situación. Claro, en República Dominicana, los que la conocemos, una de las economías más fuertes, más desarrolladas de América Latina, pero claro, también un acontecimiento de este tipo obligaría al desplazamiento de muchísimas casas, de muchísimas personas que a lo mejor viven en casas donde no se aguanta una riada de este tipo, y podíamos ver también cómo muchas de estas personas eran desplazadas, se quedan prácticamente. Sí, y partiendo de lo que hablaba Gonzalo en términos del agua, por ejemplo, solo la semana pasada hablábamos de un aguacero común y corriente, ¿verdad?, que tal vez en otra ciudad no tuviera el impacto. Más de 400.000 personas, cerca de 500.000 de personas se quedaron sin agua. Cientos de personas tuvieron que ser desplazadas de sus hogares porque precisamente esas infraestructuras no aguantan estas lluvias intensas que de hecho están comenzando aquí. Parece que estos latinoamericanos trajeron la lluvia para acá, para Gran Canaria, ¿no? Aumentándola y está empezando a caer un poquito. Pero no va a caer más, no se preocupen, ¿eh? La previsión establece que no va a caer más. Aquí cruzamos los dedos para ello. Hasta el agua traemos para acá. Oye, ¿cuál es la dificultad de una televisión a la hora de informar, por ejemplo, de una situación como esta? Porque el problema de las comunicaciones lo es para todos. ¿De qué recursos tiran ustedes a la hora de informar, por ejemplo, de las inundaciones en República Dominicana? Ya nosotros llegamos listos todos los días. Todo el mundo anda con las botas, con las sombrillas, con la indumentaria para salir a la calle, porque en cualquier momento cae una llovizna y hay que dar cobertura porque la ciudad colapsa, se inunda, se tapan los invernales, no hay ese sistema de drenaje pluvial. Entonces eso es otro problema que enfrentamos dentro de la ciudad, donde debería de funcionar de manera más eficiente, pero dentro de la ciudad lo vemos de manera recurrente. Entonces siempre llegan los equipos a la gran expectativa de que hoy va a llover, hoy no va a llover, ¿qué nos toca, verdad? Y luego cuando empiezan esas lluvias, pues toda esa cobertura se desplaza en términos del estado del clima, de cómo están los barrios, cómo están los sectores vulnerables, aquellos que viven al lado de ríos, cañadas, en zonas vulnerables. Y ahí, bueno, se volca toda esa cobertura para allá. Allí incluso había en Uruguay, por lo que estuvimos viendo aquí a través precisamente de su colaboración con la Alianza, un enorme debate, ya que hablas de la sequía, en torno a la sequía. Los panelistas estaban hablando en todos los idiomas prácticamente de ese problema, ¿no? Porque claro, abrir el grifo y no tener agua, claro, Gonzalo. Y se abrieron muchas vetas, ¿no? Se politizó. La oposición le echaba la culpa al gobierno, el gobierno le echaba la culpa a la oposición de no haber previsto obras, entonces nadie se hacía cargo de la falta de infraestructura.
para empezar. Como siempre, se politizan los problemas. Por otro lado, se generó algún tipo de confusión con respecto vinieron de muchos países a cubrir Uruguay y a veces la información era que no salía agua del grifo. No, siempre salió agua del grifo, lo que no era potable, pero siempre salió. Y Uruguay, al tener una red de protección social muy extendida, también rápidamente se generaron políticas sociales para asegurarle a las poblaciones más vulnerables, a las embarazadas, a los jubilados, que el agua embotellada no faltara. Entonces nosotros, se acotó en el tiempo, fueron 2 meses y 3 días, pero no lo vivimos como una tragedia, de pronto sí como se vio desde algunos reportes que salieron hacia afuera. No obstante, la sequía le costó $1.800 millones a todo el sector productivo. Es la mayor sequía desde la que se tiene registro. Se comenzó a contar desde 1947 a la fecha. Nunca hubo una sequía de esa magnitud. Y los costos, 1.800 millones para un país como Uruguay, es muchísimo dinero. Entonces, y después la agenda estaba dominada todos los días. Así como en pandemia mirábamos los reportes diarios de enfermos, internados, etcétera, nos agarramos la costumbre de mirar todos los días el reporte de la cota de agua del embalse para ver cuántos días quedaban de agua potable hasta que se terminó, y etcétera, ¿no? La dinámica informativa cambió mucho y hacer rogativas incluso, ¿no? Como sí, se hace en muchos lugares para que llueva. Según la información que ustedes tienen en sus países de los expertos, ¿este tipo de situaciones se va a seguir repitiendo? Definitivamente que sí, vemos que la temporada ciclónica se va a agravar este año, ya está en efecto, ya se está sintiendo, de hecho en República Dominicana es interdiario, ¿verdad? Vemos que justamente, vuelvo repito, la semana pasada veíamos como una vaguada se juntó con una tormenta y ahí más de 400.000 personas se quedaron sin agua, los acueductos afectados, más de 32 alrededor del territorio nacional. Y vimos el año pasado en noviembre, tuvimos 2 lluvias fuertes en noviembre con saldos trágicos. Se derrumbó un muro de un paso a desnivel y murieron 12 personas llegando a sus casas. Entonces, definitivamente que vemos que se agrava esta situación con el cambio climático y cómo desde República Dominicana vamos a abordar y a enfrentar estos cambios y qué estamos haciendo. Entonces yo creo que eso le toca también a las autoridades ahora ver, o sea, hay que tener un buen drenaje pluvial, hay que hacer el trabajo porque el país lo necesita. Como vuelvo y digo, la ciudad colapsa cuando llueve. Gonzalo. Menos de un año de la situación de sequía que te describía, tenemos inundaciones. En abril y mayo tuvimos inundaciones en el litoral con Argentina, en el norte y en la frontera con Brasil. Llegamos a tener 5.000 evacuados, desplazados, que para poblaciones tan chicas es un número muy importante. Si lo comparáramos con la cantidad de evacuados que hubo en el sur de Brasil con las inundaciones, prácticamente la tragedia es de la misma magnitud. Y son niños que de pronto están 2 meses sin ir a clases o familias enteras viviendo en un gimnasio. Y bueno, ahora se regularizó esa situación, pero hubo muchas familias que estuvieron más de 2 meses evacuadas. Bueno, pues son las consecuencias de ese cambio climático que empieza a notarse. Nosotros lo hablamos aquí con frecuencia, aquí en las islas, aquí en nuestro país, y también lo tenemos en común, lo vemos con países tan lejanos y tan cercanos a la vez en el corazón como Uruguay y República Dominicana. Jessica, Gonzalo, muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, pues hacemos una pausa, no tardamos en volver para contarles toda la actualidad, como estamos haciendo en torno, además, a esta cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana que acoge Canarias, que acoge Radio Televisión Canaria. No tardamos. Jair Díaz, Voz de América. Fuertemente golpeado por la violencia. Wilkin de la Cruz, Noticias SIN. Salió de Cuba y no piensa volver. Toda la energía fluye.
Aquí seguimos en este especial Atlántico Noticias con motivo de la cumbre de la Alianza Informativa Latinoamericana que está teniendo lugar aquí, en el Hotel de Santa Catalina, donde hoy hemos desplazado nuestro plató y donde Radio Televisión Canaria es anfitriona de estas 22 televisiones de todo el continente americano que se dan cita aquí en estos días. Y precisamente ahora sigue desarrollándose otro de los actos de esta cumbre que ha comenzado bien temprano. Está atento a todo lo que ocurre Antonio José Fernández. Antonio, ¿dónde te encuentras ahora? Cuéntanos. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Pues en el Salón Miguel Martín Fernández de la Torre, donde ahora mismo impera el silencio, pero por poco tiempo. Están aprovechando los participantes en esta cumbre de la 16ª cumbre, de la Alianza Informativa Latinoamericana para tomar fuerzas, y aprovechamos nosotros para repescar a dos de los compañeros que han venido con nosotros. Nidia Ruiz, vicepresidenta del canal Guapa de Puerto Rico. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, la jornada es muy interesante. Mañana, por ejemplo, van a hablar de inteligencia artificial y aplicación en el periodismo informativo. ¿Cómo lo ves? Es un tema bastante interesante porque ahora mismo hay una pregunta que si los betahumanos van entonces a sustituir a los periodistas, lo cual entiendo que no va a suceder, todavía faltaría mucho tiempo para eso, pero una ganancia que tiene siempre el periodismo es la credibilidad. Los televidentes de Televisión Canaria saben el uso que le damos a la Alianza en nuestro programa, en Atlántico Noticias y en el resto de informativos, pero también nos llama la atención saber cómo se utilizan estos recursos, por ejemplo, en estos países. Con la alianza, todos los recursos que nosotros utilizamos, incluso recientemente en Puerto Rico hubo unas primarias y en República Dominicana hubo unas elecciones presidenciales. Puerto Rico voló hasta República Dominicana, incluso utilizamos los estudios de República Dominicana e hicimos una alianza para poder llevar toda la mejor información entre Puerto Rico y República Dominicana, haciendo una alianza entre ambos equipos. Pues muchísimas gracias, Nidia, muy curiosa esa forma. Y hay otra bien distinta en Brasil, de donde es Dan Sister, del canal Band. Allí tienen el problema tan de que utilizan la imagen, pero no tanto el sonido, porque allí se habla portugués, ¿no? Es verdad, usamos más material, más sonidos, imágenes, pero a veces si la noticia es muy importante, nosotros sacamos un reportero en español. Fue el caso cuando el avión del Chapecoense se estrelló, nosotros sacamos a Andrés Noreña de Caracol, aunque sea en español, por la importancia de la noticia. Bueno, pues ya lo ven, dos ejemplos, dos maneras de utilizar los recursos de esa gran familia que es la Alianza Informativa Latinoamericana. Los vamos a seguir hablando, discutiendo y debatiendo sobre el futuro de la televisión aquí en el mundo. Antonio José, ya veo que desde Brasil dominan el castellano, vamos a tener que nosotros ponernos las pilas con el brasileño, ¿eh? Vamos a intentarlo. A ver si empiezas, ¿eh? Gracias, Antonio. Atento a lo que está ocurriendo en esta cumbre. Vamos a ver lo que ha ocurrido en Argentina. En Buenos Aires han ardido las calles esta noche, justo después de la aprobación en el Senado por un solo voto de la llamada Ley Base, una ley fundamental para la famosa motosierra del presidente Milei. Tienen más detalles de esto que está ocurriendo en las calles de Buenos Aires Ana Ortiz, desde la capital argentina. Distintas agrupaciones políticas se dieron lugar en la plaza para manifestarse en contra de la ley Bases. Estamos hablando de Unión por la Patria, también partidos de izquierda, los distintos gremios, la CGT, que estuvieron presentes. Pero por otro lado, un grupo de manifestantes fue más allá y con violencia arrasaron con gran parte de lo que es la plaza. ¿De qué estamos hablando? Bueno, quemaron hasta incluso algunos coches que estaban en la zona. De hecho, uno de esos coches es de una cadena colega en Argentina. También tiraron piedras y hubo un enfrentamiento con la Policía Federal, que respondió, avanzó entonces contra los manifestantes. Ana Ortiz para la Alianza Informativa Latinoamericana desde TN. Llegó Milei. Hola a todos. Y mandó parar. No hay plata. Si hay algo que caracteriza al mandatario argentino es su capacidad para no pasar desapercibido. Su llegada a la Casa Rosada fue para algunos lo más parecido a una pesadilla antes de Navidad y para otros la aparición de un Mesías. ¡Viva la libertad, carajo! El 10 de diciembre juró el cargo Javier Gerardo Milei y arrancaron con él una serie de drásticas medidas económicas, su famoso paquete de urgencia que incluye no renovar contratos temporales, devaluar el peso argentino y podar el árbol de los ministerios. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas, afuera, afuera.
como quien tiene una motosierra. El país ha intentado seguir su compás, pero los datos económicos no parecen ser muy positivos. La inflación interanual roza ya casi el 290% y salvo la carne, curiosamente, la sufren el resto de productos. No se está vendiendo. La pérdida del poder adquisitivo por el encarecimiento de luz, gas y medios de transporte y los aumentos de los indicadores de pobreza e indigencia lastran su trayectoria. Un marcado viraje hacia la liberalización económica que ha salido adelante no sin reticencias judiciales. Desde su gobierno destacan por contra que el alza de precios está últimamente más contenido y que se ha logrado incluso superávit fiscal este año. Fuera de Argentina, también Milei ha dado de qué hablar. A España vino de visita y de España se fue, dejando una crisis diplomática abierta. Se comieron un tortazo enorme. Una crisis que ha dejado a los españoles sin embajada en Buenos Aires por decisión de Moncloa. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio. Y confrontaciones con más líderes. Al presidente mexicano lo llamó ignorante, al colombiano asesino terrorista y al Papa representante del maligno en la tierra. Posicionado con Israel en el conflicto de Gaza, Javier Gerardo Milei cumple medio año en la Casa Rosada cosechando odios y pasiones. Empujando y también aquí con... Bueno, hablaremos de él. Hablaremos también de cambios políticos en Panamá, donde José Raúl Mulino resultó triunfador en las últimas elecciones con el 34% de los votos. La toma de posesión del exministro de Seguridad Pública está prevista para el 1 de julio, por lo que todavía sigue ejerciendo en funciones el que sigue siendo presidente del país, Laurentino Cortizo. Mulino centró su campaña en el crecimiento del empleo, prometió aumentar el turismo, construir una línea ferroviaria que va a conectar la capital, Ciudad de Panamá, con el interior del país, lo que también crearía muchos puestos de trabajo en la construcción. También prometió aumentar la producción agrícola, reducir el coste de los medicamentos y proporcionar acceso gratuito a Internet en las escuelas. Cambios políticos de los que hemos sido testigos también gracias a nuestros aliados. En este caso, Ricardo Rabanelli representa a Noticias Artear Argentina, es director de Noticias allí. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Y Axel Rivera, director de Noticias TVN en Panamá. ¿Qué tal, Axel? Buen día, Roberto. Bienvenidos, bienvenidos los dos. Gracias. Cambios políticos, cambios además en la misma dirección, hacia posiciones liberales, pero con estilos muy diferentes. A veces aquí decimos que Milei se nos antoja más una estrella de rock que un presidente de país, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Ricardo. Bueno, en primer lugar, llegar a la isla pensé que me iba a sacar un poquitito del entorno y ya veo el informe y los incidentes que hubo en Argentina esta madrugada, así que estuvimos trabajando hasta las 4:30 de la mañana, hora de Canarias, por la diferencia horaria con Buenos Aires. Y ahí el informe que yo escuchaba hablaba de pasiones y odios que despierta Milei, y tú sabes que lo vi también aquí en la isla. Tomé 2 taxis. Uno de ellos, el conductor me decía que bueno lo de Milei porque necesitamos esto y repetirlo y acabar con el verso de la política y la casta, como lo llama Milei. Y anoche tomé otro después de la cena que tuvimos y dijo, si lo encuentro a Milei en la calle, le paso con el carro por encima. O sea, esas pasiones yo las acabo de ver en la isla. O sea, estas transformaciones. A ver, Milei acaba de sacar la primera ley en 6 meses de gobierno. Esto fue lo que ocurrió anoche en Argentina, la llamada ley Bases, que es con la que pretende sostener, impulsar su plan de gobierno. En realidad del proyecto original quedó poco y nada, queda un 20% de aquello que él sostenía. Hubo que negociar un montón de cosas para que la oposición finalmente le aceptara y le aprobara la ley. Eso es lo que ocurrió, con un montón de incidentes en la calle, y ahora habrá que ver, uno, cómo reaccionan los mercados, qué pasa con la gestión de gobierno a partir de la aprobación de la ley que él tanto requería, y ver si su programa de gobierno va más allá del ajuste macroeconómico que está llevando adelante y que ha logrado en principio bajar la inflación en términos mensuales, no interanual, con un costo obviamente en la calle y en la sociedad importante. Hoy la sociedad argentina está dividida prácticamente en 50 y 50, los que siguen apoyándolo porque pretenden que esto sea mejor de lo que vivimos, y los que no quieren a un personaje como Milei al frente del Estado. En Panamá están a punto de estrenar presidente también, ya, bueno, lo es Inspectore, aunque todavía ejerce la anterior. También una tendencia liberal, pero el perfil es muy distinto. El de Mulino es casi diríamos un perfil bajísimo, ¿no?
José Raúl Mulino es un presidente de bajo perfil. Si bien es cierto, lleva en la vida pública, en la vida política hace mucho tiempo, en la década de los 90 los conocí yo cuando fue vicecanciller del gobierno del expresidente Guillermo Endara, una vez pasada la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Él es una figura de bajo perfil. Incluso les recuerdo que él era el vicepresidente de Ricardo Martinelli meses antes de las elecciones, fue inhabilitado y él es habilitado como candidato a la presidencia de la República y así logra el 34% y se convierte en el presidente de Panamá. Muy distinto al presidente saliente, un presidente y un gobierno prácticamente ausentes. José Raúl Mulino es lo que está proyectando, un hombre de carácter, un hombre que ya ha dejado claro que va a gobernar, que él es el que va a tomar las decisiones. El 1 de julio llega al poder, tiene muy claras su agenda. Creo que en medio de las enormes expectativas que tienen, yo creo que es bueno saber que la pandemia en Panamá dio un golpe económico y social muy duro, y los panameños tenemos una enorme expectativa y tenemos enormes problemas que va a tener que enfrentar el presidente José Axel, esa bipolarización de la que está hablando Ricardo y que nos suena, porque es una cuestión que se está extendiendo por muchos lugares, ¿ocurre también en Panamá? ¿Están tan enfrentados políticamente las opciones? Sí, hay diferentes. En las elecciones hubo resultados interesantes. Lo primero, entender que él gana con el 34%, eso quiere decir que hay un 70% de la población que no votó por él, eso hay que tomarlo en cuenta. También en las elecciones hubo un mandato del ciudadano de que escogió figuras nuevas, la Asamblea Nacional, porque en Panamá las elecciones presidenciales también van en conjunto con las elecciones de diputados. Hubo una preferencia muy importante por candidatos independientes, en su mayoría jóvenes. Hay un movimiento de jóvenes que nació el año pasado en Panamá, producto de un contrato minero. Los jóvenes se hicieron sentir en las calles, se hicieron sentir en las redes, y tenemos de todos. Tenemos los partidos tradicionales tratando de sobrevivir luego del golpe que recibieron durante las pasadas elecciones, pero tenemos un grupo de jóvenes, un ciudadano cada vez más fiscalizador, un ciudadano más pendiente de lo que están haciendo sus autoridades. Sí tenemos una sociedad bastante polarizada ahora mismo. Nos quedan 30 segundos. Ricardo, ¿esto va a seguir? ¿Esta tensión en Argentina, en la calle que hemos visto esta madrugada, crees que va a seguir? Sí. Sí. De hecho, es una tensión que viene de arrastre y hasta tanto no se solucionen los problemas, no macroeconómicos, sino ya microeconómicos que afectan a la sociedad y esta polarización que nos atraviesa a todos, la tensión va a seguir. Ricardo Rabanelli, Axel Rivera, muchas gracias. Gracias. Insisto, bienvenidos aquí a Canarias. Estamos encantados de tenerle aquí. Pues no tenemos tiempo para más, nos toca despedirnos. Lo vamos a hacer con un resumen que van a ver en imágenes de la actividad que ha tenido lugar en torno a esta 16ª Asamblea de la AIL, de la que Radio Televisión Canaria es parte y además es en esta ocasión anfitriona. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición, como cada día, de Atlántico Noticias. Adiós. Es un honor que hayan escogido que la directora del orden del y qué mejor que hacerlo pues de la mejor manera que sabemos, haciendo televisión.